La luz del Pacífico se colaba por las paredes de cristal de mi villa. Un resplandor cálido de la tarde que suavizaba los mesones de mármol y hacía que incluso las cajas de mudanza parecieran menos intrusas. A mis 70 años, retirada de una carrera construida sobre plazos y resolución de problemas, por primera vez en décadas me sentía libre. Serví una copa pequeña de Chardonnay. La puse junto al montón de plástico de burbujas y desenvolví un jarrón de porcelana que mi difunto esposo y yo compramos en nuestra luna de miel en Puerto Vallarta. Había sobrevivido 48 años de mudanzas, hijos y tormentas. Ahora había encontrado su lugar final junto a la ventana, con vista al mar. El teléfono sonó. Casi no contesto las llamadas a esa hora. Rara vez traían algo bueno. Pero la pantalla mostró un nombre que siempre despertaba una mezcla de esperanza y temor, Fabiana. Mi nuera tenía una forma de hablar que convertía cualquier frase en una orden. Presioné aceptar, preparándome. Su voz crepitó, aguda y cortante. Rosario, ya vamos para allá. Somos 15. Camas, toallas, comida. 3 semanas, mínimo. Llegamos en 40 minutos. Así que, y apúrate, vieja. La llamada terminó antes de que pudiera tomar aire. Mi mano se cerró alrededor del teléfono. El Chardonnay brillaba en la copa, inmóvil, a diferencia del pulso que latía en mi garganta. Sabía que Fabiana era audaz, incluso temeraria, pero esto era otra cosa. 15 personas, en mi casa. Sin un ápice de cortesía, crucé hacia las puertas del patio y las abrí. La brisa del océano entró, trayendo el aroma salado de algas y sal. Me dije a mí misma que respirara, que dejara que el ritmo de las olas me estabilizara. Entonces, un destello en mi tableta llamó mi atención una alerta de la red social del vecindario. Contra mi mejor juicio. La abrí. Ahí estaba ella. Fabiana, parada en el arcén de la carretera costera de Rosarito, con un palo de selfie alzado, el cabello alborotado por el viento. Su voz chillaba de emoción mientras gritaban a la cámara de su teléfono. «Miren, todos, la nueva mansión de mi suegra junto al mar. Ya casi llegamos. Vacaciones. No olviden dar like y compartir». Atrás de ella vi el convoy camionetas y una pick-up cargada con hieleras, maletas atadas con cuerdas elásticas, niños saludando desde los asientos traseros. Una lluvia de emojis cruzaba la pantalla, símbolos de fuego. Manos aplaudiendo. Corazones. El conteo de espectadores en vivo subía segundo a segundo. Bajé la tableta y sentí algo curioso, una calma creciente. Extraña. Esa mujer no solo había decidido invadir mi vida, sino que había transmitido el asedio para que el mundo lo aplaudiera. Pero no estaba enojada. No como lo habría estado hace 10 años. En cambio, sonreí. Había pasado mi vida creando orden en el caos, cronogramas de proyectos que abarcaban años, presupuestos que otros juraban imposibles, crisis que requerían firmeza cuando los ánimos estaban a punto de romperse. Fabiana pensaba que avanzaba hacia una víctima demasiado frágil para resistir. Lo que no sabía era que yo era más fuerte cuando otros me subestimaban. Dejé la copa a un lado. Tomé mi libreta y comencé a escribir en líneas precisas y deliberadas. Paso 1, paso 2, paso 3. El océano golpeaba la costa en un aplauso constante, como si entendiera que el juego ya había cambiado, para cuando el sol se hundió en el horizonte. La lista estaba completa. Doblé el papel y lo guardé en el cajón de mi escritorio de caoba. Luego enderecé el marco plateado con la foto de mi hija que descansaba encima. La sonrisa de Elena, eternamente joven, parecía brillar con una especie de aprobación. Susurré a su memoria. Hora de un plan. Y con eso me giré hacia el vestíbulo.
donde el zumbido lejano de motores ya subía por las colinas hacia mi puerta. El rugido llegó antes que las luces. Una vibración baja a través del camino de piedra que sonaba como advertencia. Enderecé los hombros. Respiré el aire salado y abrí las puertas principales lo suficiente para recibirlos en mis términos, uno por uno. Los autos giraron hacia mi entrada circular, 5 en total. Una camioneta negra al frente, seguida de 2 sedanes relucientes, luego una minivan abollada llena de juguetes de playa. Y finalmente, una pick-up con el remolque repleto de hieleras, sillas plegables y balsas inflables. Parecía menos una visita familiar que un carnaval descargándose. Las puertas se cerraron de golpe. Las voces se alzaron. Los niños salieron corriendo, gritando con la alegría reservada para las vacaciones de verano. No para una ocupación no invitada. Los adultos los siguieron, cargando bolsas, hieleras al hombro, gafas de sol brillando bajo el sol que se desvanecía. Y luego estaba Fabiana. Salió de la camioneta como una actriz pisando el escenario. Teléfono en alto, uñas rojas brillando contra el cristal. Aquí está. Todos. El paraíso frente al mar cantó al lente. 3 semanas de sol, olas y tiempo en familia en la espectacular villa de mi suegra. No olviden dar like, compartir y suscribirse. El grupo rió y aplaudió como si ella fuera una presentadora iniciando un espectáculo. Su voz se alzaba sobre todos, pulida, ensayada, diseñada para encantar a extraños y avergonzarme a mí al mismo tiempo. Mi hijo, Adrián, la seguía detrás. A sus 45 años. Aún tenía la postura encorvada de un chico atrapado entre matones de patio y un maestro decepcionado. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, rápidos y buscando. Luego se apartaron. Su silencio dolió más que la arrogancia de Fabiana. Bienvenidos, dije, aunque la palabra sabía amarga. Pero dejemos una cosa clara, son invitados solo si yo lo digo. Pasaron a mi lado, ignorando la línea que intenté trazar. Zapatos sobre el mármol, maletas arrastradas por la madera pulida, risas rebotando en los techos altos. Uno de los hombres silbó al ver la piscina infinita a través de las ventanas traseras. Nivel resort. Fabi, no bromeabas. Me moví rápido, interceptando a Fabiana justo cuando apuntaba su cámara hacia el pasillo de las recámaras. La suite principal está fuera de límites, le dije, firme y serena. Bajó el teléfono ligeramente, con una sonrisa curvada. ¡Ay, Rosario! No seas egoísta. Es perfecta para mis videos de yoga matutino. Piénsalo. ¿Cuántos seguidores ganarás cuando etiquete tu villa? Esa exposición no tiene precio. Sus amigos rieron. Uno de ellos, alto y bronceado, pasó arrastrando una hielera como si yo fuera invisible. Me planté en la entrada que llevaba a mi santuario. Esa habitación es mía. El resto de la casa tiene espacio suficiente para tus amigos. Su sonrisa se agudizó. La familia se ayuda. Rosario, ¿no me enseñaste eso tú? Antes de que pudiera responder, un toque ligero en mi codo llamó mi atención. Un guardia uniformado de la asociación de vecinos estaba medio escondido en la entrada, con la gorra baja. Su voz fue baja. Solo para mí. Señora Valdés, pensé que debía saberlo, su propiedad está circulando en redes sociales. Miles ya la han visto. Hay extraños pidiendo la dirección. Mi estómago se apretó. La invasión no estaba solo en mi puerta. Ya se había derramado más allá. En la extensión infinita de Internet. Me enderecé, forzando calma en mi voz. Gracias. Déjemelo a mí. El guardia asintió y se retiró. Desapercibido por la multitud que ahora chocaba botellas de cerveza en mi sala, me quedé en el pasillo, con los pies plantados, los brazos cruzados. La puerta de la suite principal permanecía cerrada con llave detrás de mí.
Las risas, la música y el traqueteo de las hieleras llenaban la villa. Pero bajo todo eso corría una corriente de acero. Esta casa era mía, y estaba lista para demostrarlo. El ruido en mi villa creció hasta que parecía que las paredes mismas podrían resquebrajarse. La música retumbaba desde el teléfono de alguien. Los niños corrían por el mármol con paletas de hielo chorreando. Y desconocidos se repantigaban en mis muebles como si fueran suyos. Apoyé una mano en el frío mesón de granito y tomé mi celular. Mi voz era firme cuando hablé con el operador. Soy Rosario Valdés. Necesito oficiales en mi residencia. 15 personas entraron sin permiso y se niegan a irse. Sí, tengo pruebas de propiedad. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. El aire dentro de mi hogar estaba cargado de calor y charlas. Pero en mí, algo se afiló hasta convertirse en un punto. Había tolerado suficiente. El destello de luces azules a través de las ventanas llegó antes de lo que esperaba. Los neumáticos crujieron sobre la grava. Las puertas de los autos se cerraron de golpe, y entonces el golpe en mi puerta fue firme, oficial. Las charlas titubearon. Cuando abrí, 2 oficiales uniformados estaban allí, uno mayor, de mirada calma, el otro más joven, escaneando todo rápidamente. «¿Señora Valdés?», preguntó el mayor. «Sí, recibimos una llamada sobre intrusos». Sostuve un sobre grueso con los documentos de cierre. «Esta es mi casa». No fueron invitados. Los oficiales entraron. Las conversaciones se congelaron. Luego estallaron en protestas. Fabiana avanzó, con el teléfono apuntando como arma. Su voz subió a los tonos altos y falsos que usaba para sus seguidores. «Miren esto. Todos. Mi propia suegra llamando a la policía contra su familia. Solo queríamos pasar tiempo juntos». El oficial más joven levantó una mano. «Señora, por favor, baje el teléfono. Estoy documentando un abuso de poder», gritó, con lágrimas ya corriendo por su rímel. «Está echando a sus nietos a la noche. Nos odia». La multitud se movió inquieta, algunos murmurando, otros callando de repente. El oficial mayor se volvió hacia mí. «¿Quiere que lo saquemos, señora Valdés?» «Sí», dije simplemente. Asintió una vez. «Todos los que no estén en la escritura deben recoger sus cosas y salir de inmediato». Los siguientes 10 minutos se desarrollaron como una obra extraña. Las hieleras se cerraron con golpes. Las bolsas se cerraron con cremalleras. Las risas y la bravuconería que habían llenado mi hogar se desvanecieron bajo el peso de la autoridad. Los niños fueron guiados por padres que evitaban mis ojos. Algunos de los adultos más jóvenes murmuraron insultos, pero siguieron moviéndose hacia la puerta. A través de todo, Fabiana mantuvo su teléfono en alto, narrando su indignación a una audiencia invisible. Se aferró al brazo de Adrián, llorando tan fuerte que sus hombros temblaban. Cuando el último de sus séquitos salió, se giró hacia él. «Dile, Adrián, dile a tu madre que se pasó». Me miró, pálido. «Mamá, nos avergonzaste frente a amigos. No tenías que hacer un espectáculo». El dolor de sus palabras cortó más profundo de lo que quería admitir, pero mantuve mi voz serena. «El respeto nunca es una vergüenza». Los oficiales sostuvieron la puerta mientras la última hielera raspaba el umbral. La luz azul destellaba en el suelo de mármol, arrojando sombras largas y fracturadas contra las paredes. Por primera vez ese día, la villa estaba en silencio. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella y respiré. El silencio se acercó, pesado con alivio y con el conocimiento de que las lágrimas de Fabiana no eran solo para la cámara. Eran combustible, y el combustible siempre arde. Dormir no fue fácil esa noche. La casa estaba en calma otra vez.
el océano constante en su ritmo, pero mi mente corría en círculos inquietos alrededor del silencio. Seguía repitiendo las palabras de Adrián. La mirada en su rostro cuando me llamó una vergüenza. Esas palabras se aferraban más fuerte que cualquier teatralidad de Fabiana. Cuando amaneció, preparé café y tomé mi teléfono. Las notificaciones casi desbordaban la pantalla. Cientos, luego miles. Mensajes de vecinos, excompañeros, incluso mujeres con las que no hablaba en décadas. Mi nombre estaba siendo arrastrado por publicaciones que ni siquiera sabía que existían. Abrí el primer post y vi el rostro de Fabiana, surcado de lágrimas, perfectamente encuadrado contra el fondo de mi entrada. Su voz se quebraba en un lamento ensayado mientras contaba su historia. Mi suegra cruel nos echó anoche. Éramos 15, parados afuera en la oscuridad, con los niños llorando, rogando por entrar. Ni siquiera nos dejó usar el baño. Esto es familia, esto es amor. Los comentarios eran un muro de compasión. Pobrecita Fabi, no mereces esto. Vieja sin corazón. El dinero hace que la gente olvide su sangre. Seguí desplazándome y vi que un canal local de noticias de Tijuana ya lo había recogido. Viuda rica niega entrada a casa a su familia en Villa de Millones, gritaba el titular, acompañado de una captura de pantalla del video de Fabiana. La narrativa era clara, simple y completamente falsa. Y luego vino el giro que me revolvió el estómago. En su relato, Fabiana insistió en que había 5 niños sollozando en el porche, rechazados por mi crueldad. Me senté más derecha, la furia creciendo, porque había visto cada rostro esa noche. Había 2 niños, no 5, y ninguno había llorado. Estaban demasiado ocupados persiguiéndose en la entrada. Pero ese detalle no importaba en línea. La gente creía su versión porque era más dramática, más trágica, más compartible. La avalancha de mensajes que siguió fue peor que los titulares. Algunos eran de amigos preguntando si era cierto, otros de extraños, escupiendo veneno. Algunos de parientes lejanos, exigiendo saber por qué había humillado a nuestra familia en público. Dejé el teléfono, empujándolo como si fuera venenoso. La tentación de defenderme en los comentarios ardía fuerte, pero sabía mejor. Había pasado una vida viendo cómo crecen los pleitos cuando se alimentan de emoción. Una frase defensiva me haría parecer culpable. Una respuesta enojada alimentaría su historia. Fabiana quería enredarme en su telaraña de drama, y me negué a entrar. En cambio, caminé a mi estudio. El escritorio de caoba aún olía ligeramente a pulimento. Los cajones pesados con los papeles que había organizado antes de esta mudanza. Los saqué uno por uno, apilándolos ordenadamente en la superficie. Transferencias bancarias, pagos de colegiaturas, asistencia para hipotecas, recibos de las innumerables veces que había intervenido por Adrián y Fabiana. Años de generosidad registrados en blanco y negro. La verdad, tal vez, no importaba y extraños deslizando en sus teléfonos, pero me importaba a mí. Importaba a los tribunales, y lo haría cuando llegara el momento de hacer rendir cuentas a Fabiana. Serví otro café y comencé a construir una línea de tiempo. Cada elemento un recordatorio de cuánto había dado ya. Los números subían rápido, alcanzando los 6 dígitos. Era tanto un consuelo como un desgarro verlo expuesto. Para cuando el sol de la mañana trepó sobre el horizonte, mi teléfono seguía vibrando con alertas. Las ignoré. Mis ojos permanecieron en los papeles extendidos sobre el escritorio, en la evidencia que no podía ser torcida, encarnada para clics. El mundo podía creer sus mentiras hoy, pero yo estaría lista para mañana. Los papeles se extendían por mi escritorio en filas ordenadas e implacables. Los números no mienten.
No tienen compasión, ni sesgo, ni audiencia a la que complacer. Cada línea era un sello de sacrificio, cada transferencia, cada cheque, cada giro que había hecho para cubrir lo que Fabiana y Adrián no podían o no querían manejar. Comencé a sumar en voz alta. El sonido de mi voz anclándome en la tormenta. Colegiatura de maestría. C900.000 en 2 años. Enganche de hipoteca. C1, 200.000. Reparación de auto de emergencia. C180.000. Rescate de tarjeta de crédito. C440.000. Mi pluma rayaba los totales en una columna, precisa y exacta. Cuando terminé, la suma me miró fijamente. C5, 800.000. 6 años. Eso fue lo que 6 años de supuesta bondad me habían costado. Me recosté en la silla, presionando los dedos en mi sien. La foto de mi difunta hija Elena miraba desde la repisa. Su sonrisa cálida y constante. Sus ojos brillantes con la vida que la enfermedad le robó. Ella siempre había sido el puente. La razón por la que intenté ser generosa con Fabiana. Sé amable. Mamá había susurrado una vez. Cuando Fabiana luchaba por terminar la maestría. Ella lo intenta. Adrián necesita que tengas paciencia con ella. Escuché. Pagué la colegiatura. Fui paciente. Me dije que estaba honrando el deseo de Elena al allanar el camino de Fabiana. Pero, ¿realmente honré a Elena? ¿O traicioné su memoria al permitir que su esposo y su nueva esposa me exprimieran? El recuerdo de esos últimos meses con Elena me envolvió. Pasillos de hospital. Oraciones susurradas. Cuentas llegando más rápido que la esperanza. Incluso entonces, Fabiana encontró la manera de girar el reflector hacia sí misma, quejándose de que el estrés de Adrián afectaba su propia salud, lamentando que su negocio de yoga no podía prosperar con tantas distracciones. Recordé cómo Elena apretó mi mano una noche, demasiado débil para levantar la cabeza de la almohada. «Ella tiene buena intención», dijo, aún defendiendo a la mujer que apenas visitaba su cama. «No la abandones. Por favor». Quise honrar esas palabras. Pero ahora, mirando la pila de papeles, me pregunté si Elena estaba equivocada, o si yo había torcido su súplica en permiso para ser usada. La culpa pesaba, y se hundía más con cada recibo que tocaba. Pensé en las vacaciones que pospuse, las renovaciones que omití, cómo racioné mis ahorros para asegurarme de que la familia de Adrián no colapsara bajo otra emergencia. Los cargué en mi espalda mientras ellos transmitían vidas curadas, de abundancia, en línea. ¿Y qué me dieron a cambio? Arrogancia, exigencias, mentiras esparcidas por internet para que extraños se alimentaran. Tomé un recibo. Un giro de C300.000 etiquetado como préstamo personal pagar antes de julio. La fecha era de hace 4 años. Ni un peso había regresado. Rompí la copia por la mitad y dejé caer los pedazos al cesto, no porque no lo necesitara para mis registros, sino porque necesitaba el sonido, la finalidad de algo rompiéndose. La villa a mi alrededor aún era nueva. Las paredes desnudas de los cuadros, que aún no colgaba, pero en ese momento se convirtió en algo más. No solo un hogar, sino una fortaleza. Cada documento, cada estado de cuenta, cada cheque cancelado era otra piedra en su cimiento. Había sido generosa. Sí, pero no tan tonta como para dar sin guardar registro. Apilé los archivos de nuevo en sus carpetas, alineando los bordes con precisión. El total de 6 años de bondad mal dirigida descansaba pesado en mi cajón, esperando el momento en que sería llamado a Filaya y hablar. El mundo podía creer la historia de Fabiana por ahora. Mi prueba estaba esperando. Y pronto sería más fuerte que sus mentiras. Para la segunda noche revisando mis registros, las pilas en mi escritorio se habían convertido en pequeñas torres.
cada una marcada con notas adhesivas. Trabajé como siempre lo había hecho, organizada, constante, metódica. Fue entonces cuando lo noté, un talón de cheque enterrado entre transferencias legítimas. Los números coincidían con un retiro que recordaba haber autorizado para Adrián hace años, pero la letra en el talón estaba mal. Lo acerqué. Mi nombre estaba garabateado en la línea de la firma, pero no era mío. Los bucles eran exagerados, el ángulo incorrecto, el ritmo demasiado rápido. Mi propia mano nunca había escrito con tal descuido. Un frío inmóvil se extendió por mí. Esto no era solo deudas impagas o historias exageradas. Esto era robo. Y peor aún, era suplantación. Busqué más a fondo, cotejando el estado de cuenta con mi libro mayor. Ahí estaba hace 300.000 retirados de mi cuenta, hace 2 veranos. Cerré los ojos e intenté recordar la línea de tiempo. Había sido durante los últimos meses de Elena. Estaba entrando y saliendo de hospitales, viviendo en piloto automático. Y Fabiana estaba mucho por ahí entonces, siempre ofreciéndose a hacer mandados, siempre entrando a mi oficina con alguna excusa u otra. La firma falsificada ardía en la página. Mi garganta se apretó con una mezcla de vergüenza y furia. Debió haber encontrado una chequera vieja, guardarla en su bolso mientras mi atención estaba consumida por el duelo. No dormí esa noche. Copié el documento. Deslicé el original en una funda protectora y lo puse encima de la pila creciente de evidencia. Por la mañana había tomado una decisión. Esto ya no se trataba solo de defenderme en línea. Se trataba de trazar una línea que nadie volvería a Sasikusa a cruzar. La oficina de Vera Sandoval estaba en un edificio tranquilo en el centro de Ensenada, lejos de las torres brillantes de los abogados corporativos. Había sido mi abogada de patrimonio desde que compré la villa, una mujer cuya presencia calmada estabilizaba incluso el papeleo más enredado. Cuando entré a su oficina sosteniendo mi carpeta, se levantó de su escritorio y me ofreció una silla sin decir palabra. Extendí los papeles por la madera pulida, señalando el cheque falsificado. Esto no es mío. El banco lo aprobó, pero yo nunca lo firmé. Vera ajustó sus lentes, estudiando la tinta. Su ceño se frunció. Esto lo cambia todo. Rosario, ya no hablamos de difamación o acoso. Esto es fraude, fraude criminal. El peso de sus palabras se asentó como plomo en mi pecho. Tocó la esquina del documento. Sí, podemos probar que tu nuera lo escribió, o incluso solo lo usó. Tenemos base para buscar no solo restitución, sino consecuencias legales. Los jueces no ven con buenos ojos las firmas falsificadas, especialmente cuando la víctima es una jubilada. Jubilada. La palabra me erizó, aunque sabía que no lo decía como insulto, demasiado a menudo. Las personas de mi edad eran tratadas como blancos fáciles, demasiado lentas para notar, demasiado cansadas para pelear. Tal vez Fabiana había contado precisamente con eso. Estabilicé mi voz. Quiero que esto se persiga. He sido paciente durante años, demasiado paciente. Pero esto... Empujé el papel hacia ella. Esto cruzó la línea. Vera se recostó, cruzando las manos. Entonces procederemos con cuidado. Documenta todo. Tendré un analista forense de escritura para comparar esto con muestras tuyas. Si se confirma, presentamos. El caso de difamación ya era fuerte. Con esto, es innegable. Por primera vez en días, sentí algo cercano al alivio. La ley no era solo para los jóvenes, los ruidosos o los performativos. Era para los preparados. Yo había pasado una vida preparándome. Cuando salí de su oficina, con el cheque falsificado seguro en sus manos, el sol se había hundido bajo el horizonte.
El Pacífico brillaba en franjas de oro, como recordándome que incluso las tormentas más fuertes pasan eventualmente. Y supe, mientras caminaba de regreso a mi auto, que la tormenta de Fabiana estaba a punto de enfrentar una que no podría controlar. Adrián llegó a la mañana siguiente, con los hombros encorvados, las manos hundidas en los bolsillos como si fuera adolescente otra vez. Se quedó en mi cocina sin pedir café, paseándose entre el mesón y la ventana. Mamá dijo finalmente, con la voz tensa: «No puedes hacer esto. No puedes llevar a Fabi a los tribunales. La familia no debería demandar a la familia». Lo observé un momento, notando las ojeras bajo sus ojos. Era mi hijo, pero parecía un hombre desgastado por las tormentas de alguien más. «La familia no falsifica cheques», respondí quedamente. «La familia no esparce mentiras sobre niños llorando al mundo entero». Se estremeció, pero insistió. «Tal vez hay otra manera. Hablarlo. Mediación. Ella lamenta cómo salió todo». Casi me reí, pero el sonido se atoró en mi garganta. Lamentar no era una palabra que asociara con Fabiana. Cálculo. Tal vez actuación. Seguro. Pero no arrepentimiento. «Adrián, ¿tú lo lamentas?», pregunté en cambio. Dejó de pasearse. Sus ojos se desviaron al suelo. «Lamento estar en medio». Eso, al menos, era la verdad. Esa semana llegó la invitación, una rama de olivo en forma de papelería grabada. «Cena en nuestra casa. Solo nosotros. Hablemos de esto». Sabía que no debía esperar sinceridad, pero Vera me animó a ir. A veces dijo, presentarse es más fuerte que quedarse. Llegué a su casa justo después del atardecer. Las luces dentro brillaban cálidas. La mesa puesta con platos que parecían más decorativos que funcionales. A primera vista, podría haber parecido acogedor. Pero entonces vi las cámaras, 3 de ellas, colocadas en ángulos discretos, sus luces rojas parpadeando como ojos vigilantes. Fabiana entró flotando en una blusa de seda, con una sonrisa radiante, un micrófono prendido cuidadosamente en su solapa. «Rosario, gracias por venir. Pensamos que podríamos aclarar las cosas esta noche». Escaneé la sala una vez más. Luego metí la mano en mi bolso. «Teléfonos y cámaras van aquí». Puse una caja de madera con cerradura en la mesa, deslizándola hacia adelante como un repartidor colocando cartas. Su sonrisa titubeó. «Disculpa, sin grabar, sin transmisiones en vivo. Si quieres hablar, hablamos en privado». Por un largo momento, nadie se movió. Luego Adrián suspiró. Sacó su teléfono del bolsillo y lo puso en la caja. El clic de la madera al cerrarse resonó más fuerte de lo que debería. La mandíbula de Fabiana se tensó. «Mis seguidores esperan». «Esto no es sobre tus seguidores», la corté, mirándola a los ojos. «Esto es sobre respeto. Algo que parece que olvidaste». Su mano flotó cerca de su micrófono, lentamente. Lo desprendió, dejándolo con cuidado exagerado. Los demás la siguieron, reacios pero resignados, hasta que las cámaras quedaron solas, con los ojos ciegos y en silencio. La cena comenzó rígida. La comida era elegante, pero la conversación frágil. Cada frase cargada de acusaciones no dichas. Adrián intentó suavizar los bordes, preguntando por mi jardín. Si la villa ya se sentía como hogar. Respondí cortésmente, pero mi atención permaneció fija en Fabiana. Finalmente, dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. «Nos has humillado, Rosario, públicamente. Me has hecho parecer una ladrona y mentirosa». Sostuve su mirada. «Tú misma te humillaste y falsificaste mi firma». Su rostro palideció. «Solo por un instante». «Eso es absurdo. Tengo la evidencia», dije. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. Esto ya no es solo sobre familia, es sobre la ley. Por un momento,
El silencio cayó sobre la mesa. Luego Fabiana empujó su silla hacia atrás. El raspado áspero contra el suelo. No tengo que sentarme aquí a ser atacada. Tomó su teléfono de la caja, apretándolo como armadura, y salió de la sala como un vendaval. El portazo hizo temblar los cubiertos. Adrián presionó las palmas contra su rostro. No era lo que quería. Nunca es lo que nadie quiere, dije suavemente. Pero es lo que es necesario. Y con eso, me levanté. Tomé mi abrigo y dejé atrás la sala de comedor escenificada, sabiendo que esta confrontación era solo el comienzo. Había ignorado el ruido por días, pero me di cuenta de que el silencio también podía parecer culpa. Cuanto más dejaba que la narrativa de Fabiana creciera sin control, más se enraizaba en las mentes de extraños. Vera me había advertido sobre el momento. Responde una vez. Con claridad y dignidad dijo. Luego retrocede. Cuanto más peleas en el lodo, más sucia te ves, sin importar quién lo empezó. Así que una noche, con las olas rompiendo constantes contra la costa fuera de mi villa, me senté en mi escritorio y redacté mi respuesta. Nada largo, nada defensivo, solo un post, deliberado y final. Tomé una captura de pantalla de algunos registros de transferencias, documentos bancarios con los números difuminados, pero las fechas y líneas de beneficiarios visibles, suficiente para probar una historia, no tanto como para alimentar chismes. Luego escribí el pie de foto. La ayuda familiar debe incluir respeto. Sin respeto, no es familia, es explotación. Dudé sobre el botón de publicar por un momento, respirando hondo, estabilizando mi pulso. Luego lo presioné. El efecto fue inmediato. En minutos, las notificaciones se apilaron en mi teléfono. Pero esta vez el tono era diferente. Mensajes de viejos amigos, vecinos, incluso extraños que originalmente habían apoyado a Fabiana. No sabía que los habías apoyado así. Eso cambia las cosas. El respeto lo es todo. Algunos de los comentarios más venenosos en los posts anteriores de Fabiana comenzaron a desaparecer. Borrados. No defendidos. Sus defensores más ruidosos en línea se callaron de repente. Capturas de pantalla circulaban de gente retractándose de su compasión. Si esto es cierto, me siento engañado. No conocemos toda la historia. Por primera vez desde la invasión, la marea estaba cambiando. Por la mañana, recibí llamadas, no de familia, sino de conocidos que habían visto las consecuencias, extendiéndose más allá de las redes sociales. Las asociaciones de Fabiana, los tratos de marca de los que presumía sin cesar, comenzaron a congelarse. Una compañía de ropa de yoga emitió un comunicado sobre pausar la colaboración hasta que se aclaren las cosas. Un retiro de bienestar que había estado promocionando retiró silenciosamente su rostro de su sitio web. No era mi obra. Era simplemente la erosión natural de la influencia, una vez que la confianza se cuestionaba. Los patrocinadores no se preocupaban por el drama familiar, pero sí por la reputación. Preparé té y me senté en la terraza, dejando que el aire salado despejara la tensión de mis pulmones. No era exactamente triunfo lo que sentía, más bien alivio. Alivio de que, por una vez, mi verdad no necesitaba gritar. La fuerza silenciosa de la evidencia había hablado lo suficiente. Aún así, no podía ignorar el vacío debajo. Pensé en Adrián, dividido entre lealtad y realidad, atrapado en la corriente de una mujer que confundía actuación con poder. No había llamado desde la cena. Tal vez estaba lamiendo sus heridas, o tal vez estaba detrás de ella, esperando el próximo guión. El océano brillaba dorado con el sol poniente, mientras desplazaba por las secuelas. La página de Fabiana se había silenciado, sin videos nuevos, sin monólogos llorosos, sin actualizaciones en vivo desde su cocina.
Solo silencio. Para una mujer que vivía de contenido constante. El silencio era más fuerte que cualquier discurso. Pero el silencio no siempre era rendición. A veces era estrategia. Cerré mi laptop y guardé con llave el cajón con mis papeles. Cada registro ordenadamente archivado. Cada documento listo para el próximo paso. La casa se sentía más firme, más segura. Pero la quietud llevaba su propio peso, porque cuando una tormenta se calma demasiado rápido, el aire lleva una carga diferente, la que te dice que otra ya se está formando. La casa estaba en calma otra vez. Solo la marea afuera y el tic-tac del reloj de la cocina. Había comenzado a saborear la quietud. Pero esa noche se rompió con el timbre de un mensaje. Al principio, esperaba otra opinión de un extraño. Otra media verdad arrojada a través de una pantalla. Pero el nombre que iluminó mi teléfono me congeló. Sebastián. El mensaje de mi nieto fue breve. Vacilante, abuela. Te creemos. Mi aliento se detuvo. Y lo leí de nuevo para estar segura. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta vez, de Clara. Mamá ha dicho mucho en línea, pero sabemos que no es toda la historia. Dejé el teléfono en el mesón, agarrando el borde como si pudiera estabilizarme. Eran los hijos de Adrián, los hijastros de Fabiana. Adolescentes lo suficientemente mayores para ver a través de la cortina, pero lo suficientemente jóvenes para quedar atrapados en su atracción. Temía que hubieran sido arrastrados por completo a su narrativa. Escribí con cuidado. Gracias. Eso significa más de lo que saben. Están bien los dos. Sus respuestas llegaron rápido. Como si hubieran estado esperando la oportunidad. Sebastián admitió que odiaba la presión constante que enfrentaba su padre. Clara confesó que Fabiana era quien insistía en pedir ayuda una y otra vez. Siempre presionando a Adrián para que me lo pidiera. Siempre diciendo que era mi deber. Papá dice que no podemos hablar de eso. Escribió Clara, pero no se siente bien. Ella hace que parezca que le debes algo. Sabemos que no es cierto. Me recosté en mi silla, dejando que las palabras se hundieran. Los niños no deberían cargar con tal claridad. Pero a veces la verdad llega antes de lo esperado. Tal vez Fabiana había subestimado la capacidad de sus hijastros para notar las grietas en sus historias. Pensé en Elena entonces. ¿Cómo habría querido que su sobrina y sobrino crecieran con bondad y discernimiento? El dolor en mi pecho se suavizó un poco. Los invité a cenar la semana siguiente. Nada extravagante. Nada performativo, solo una comida de verdad. Ofrecida con consentimiento. Una invitación honrada. Aceptaron con un alivio que podía sentir incluso a través del texto. Cuando llegaron, el sol de la tarde aún colgaba abajo, pintando el Pacífico en tonos de cobre y azul. Sebastián traía un pastel de una panadería local. Clara sostenía un ramo de flores silvestres, sus tallos envueltos en papel. Los gestos eran pequeños, pero para mí eran monumentales. Comimos juntos en mi mesa de roble, el único mueble que traje de la casa vieja. Hubo risas. Al principio vacilantes, luego más libres, mientras compartíamos pasta y ensalada. Y Clara insistió en ayudar a recoger los platos. En un momento, Sebastián levantó la vista y dijo quedamente: «Es mejor así, cuando todos son invitados, cuando no es forzado». Asentí. Esa es la diferencia entre familia e intrusión. La familia pide. La familia respeta. Intercambiaron una mirada y supe que entendían más de lo que deberían. Aún así, había consuelo en saber que la verdad no había sido completamente enterrada bajo la actuación de Fabiana. Cuando la noche terminó, los abracé a ambos en la puerta. Su abrazo fue genuino, cálido,
libre de la tensión que había sentido en esa cena escenificada con su madrastra. Cuando su auto se alejó, me quedé un momento más en el porche, con las flores aún en la mano, el aroma de la cena persistiendo en la cocina. Las grietas habían comenzado a mostrarse, y a través de ellas, un poco de luz finalmente estaba entrando. Pasaron 3 días tranquilos tras la visita de Sebastián y Clara. Pensé que tal vez Fabiana había retrocedido al silencio, pero entonces llegó un correo a mi bandeja con el asunto. Creo que deberías ver esto. Era de Sofía. Reconocí el nombre de inmediato, una de las amigas de Fabiana. Una presencia ruidosa durante la invasión. La que arrastraba maletas por mi vestíbulo como si fuera suya. Dudé antes de abrir el mensaje, preparándome para otra capa de manipulación. Pero en cambio, había un solo archivo de video adjunto. Su nota era breve. No debí seguirle el juego. Tal vez esto ayude. No me menciones. Mi pulso se aceleró mientras di play. El metraje abrió con risas temblorosas y el chirrido de sandalias mojadas en el mármol. La voz de Sofía narraba en un susurro, medio burlona, medio divertida. «Esto es una locura. Realmente le está diciendo qué cuarto va a tomar». La cámara se inclinó. Y ahí estaba Fabiana, caminando por mi pasillo como reina, inspeccionando su castillo. La suite principal, obviamente dijo, señalando la puerta al final. «Jimena, toma mi bolsa. Adrián, asegúrate de que los niños no arruinen la vista. Este balcón es perfecto para mis videos matutinos». Su tono era afilado, imperioso. Nada como la víctima llorosa que había retratado en línea. De fondo, un hombre rió. Otra voz intervino. «¿De verdad piensa que esto es un resort?» Sofía siguió filmando mientras Fabiana abría de un tirón la puerta de mi recámara, entrando sin dudar. «Esta luz es perfecta. Desempacaremos aquí. Los demás que se arreglen con lo que quede». Me quedé congelada, viendo cada momento repetir la invasión exactamente como la había vivido, solo que ahora capturada en píxeles y sonido. No había niños llorando en el porche, ni suegra frágil cerrando la puerta a su familia. Solo arrogancia en plena exhibición. Cuando el video terminó, me recosté en la silla, con la mano presionada contra mi pecho. Era prueba, cruda y sin filtro, de que la narrativa en línea de Fabiana era una fabricación, prueba de una de sus propias amigas. Nada menos. «Llamé a Vera de inmediato», contestó al segundo timbre. Su voz tan firme como siempre. «Rosario». «Suenas agitada. Acabo de recibir un video», dije, y expliqué lo que había visto. «Envíamelo», respondió al instante. Lo hice, y en minutos llamó de vuelta. «¡Esto es oro!». No solo contradice sus afirmaciones, muestra intención. No fue una invitada rechazada con crueldad. Fue una intrusa haciendo exigencias. Esto podría cambiarlo todo. Exhalé lentamente, el peso de meses aligerándose un poco. «¿Crees que es suficiente?» «Es más que suficiente», dijo. «Los jueces buscan credibilidad. La de ella colapsa cuando su propia amiga captura su farsa. Lo presentaremos con tu evidencia de fraude. Juntos, pintan un cuadro muy diferente». Le agradecí. Luego me senté en la quietud con el brillo de la pantalla de mi laptop desvaneciéndose. El alivio se mezclaba con algo más afilado, el conocimiento de que la traición no había sido total, incluso en el círculo de Fabiana. Las grietas se extendían. Sofía no había enviado el video por pura bondad. Eso estaba claro. Su tono en la grabación tenía un borde de burla, y su correo olía a venganza. Tal vez ella y Fabiana habían peleado. Tal vez estaba cansada de ser usada también. Cualquiera que fuera su razón, me había entregado el arma que Fabiana nunca pensó que tendría. Esa noche, serví una copa de vino y me paré junto a la ventana con vista al océano. Las olas rompían como siempre, eternas e imparciales, pero sentí el cambio dentro de mí.
Por primera vez, no solo me estaba defendiendo. Estaba preparando para desmantelar las mentiras de Fabiana desde su base. Y con el video ahora en mi posesión, supe que el balance de poder había comenzado a inclinarse. El juzgado olía ligeramente a pulimento y nervios. Me vestí con sencillez, chaqueta azul marino, aretes de perla. Nada ostentoso, nada que pudiera confundirse con actuación. Vera caminaba a mi lado con la seguridad calmada de alguien que había estado en estas salas demasiadas veces para contarlas. Dentro, el aire estaba cargado de susurros. Fabiana estaba sentada en la mesa opuesta, impecable en blanco, su cabello peinado como si asistieras a una gala en lugar de un procedimiento legal. Adrián estaba a su lado, pálido y tenso, sus dedos torciendo el borde de su manga. Cuando el juez entró, la sala se aquietó. Era un hombre mayor con ojos agudos, del tipo que no dejaba pasar nada. Estamos aquí por acusaciones de difamación. Fraude y allanamiento comenzó. Su voz no tenía paciencia para teatralidades. Vera presentó primero. Expuso los registros en orden cuidadoso, transferencias de colegiaturas, rescates de hipotecas, salvamentos de tarjetas de crédito. Cada hoja estaba marcada, cada total calculado. La suma, 800.000, llenó la sala con su peso. Observé el rostro de Adrián mientras los números subían, su expresión tensándose con cada cifra. Luego vino el cheque falsificado. El juez lo examinó de cerca, comparándolo con mis muestras verificadas. Su ceño se oscureció. El fraude no es una disputa familiar, señora Torres dijo, girándose hacia Fabiana. Es fraude. ¿Entiende la gravedad de esto? Ella se movió en su silla, con los labios apretados, pero no dijo nada. Finalmente, Vera reprodujo el video de Sofía. El audio llenó la sala la voz de Fabiana. Mandona, exigiendo la suite principal, desechando a todos como si fueran huéspedes de hotel. El juez se recostó, su expresión plana. Entonces esto dijo. Señalando el monitor, es el mismo incidente que describió en línea como niños llorando en el porche, mientras la encerraban afuera. Las mejillas de Fabiana se sonrojaron, pero asintió rígidamente. Yo, puede que haya exagerado para causar efecto. El tono del juez se agudizó. Exagerar no es la palabra para lo que hizo. Transmitió falsedades deliberadas a miles. Eso roza el desacato. El silencio que siguió fue aplastante. Adrián miró al suelo, luego a mí, luego de nuevo al video, como si viera por primera vez la brecha entre la historia que le habían contado y la realidad que ya no podía negar. Cuando el juez levantó la sesión para un receso, la sala se vació en murmullos. Fabiana pasó como un torbellino sin mirarme, sus tacones golpeando el azulejo en un ritmo furioso. Adrián se quedó en la puerta, su mirada fija en mí. Mamá susurró, casi inaudible, no lo sabía. Le creí, pero la creencia no borraba los años de silencio. Asentí una vez, no con crueldad. Luego me giré hacia Vera, que ya se preparaba para la siguiente ronda. La evidencia había hablado más fuerte que cualquier súplica, y supe que el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. La mañana después de la audiencia, Adrián llegó a la villa solo. No se anunció con ruido ni bravuconería. Simplemente se quedó en el borde de la terraza, con los hombros pesados, sus ojos trazando el jardín que había comenzado junto al muro de piedra. Ven, dije, señalando hacia las filas de romero y lavanda. El aire estaba cargado de sal del océano, suavizado por la fragancia de las hierbas. Caminamos lentamente entre los maceteros, el silencio extendiéndose entre nosotros. Finalmente, habló. No lo sabía. Mamá, debí haberlo sabido, pero no lo hice. Dejé que ella manejara las cosas
y me permití creer que era más fácil no hacer preguntas. Me agaché cerca de un parche de albahaca, pasando los dedos por las hojas. Más fácil no es lo mismo que mejor. Adrián, has estado viviendo en lo fácil demasiado tiempo. Se estremeció, pero no discutió. Dentro. Lo llevé a mi estudio. Las carpetas estaban apiladas ordenadamente, cada una etiquetada. Cada una un capítulo de la vida que había financiado para él y Fabiana. Abrí el cajón y deslicé unas hacia adelante. Esto dije, tocando el archivo Es tu boda. C. 600.000. ¿Recuerdas cómo prometiste devolver la mitad una vez que el estudio de yoga de ella despegara? Sus labios se apretaron en una línea fina. Otra carpeta. Esto fue el enganche de la casa. C1. 200.000. Juraste que sería ayuda temporal. Carpeta tras carpeta. Las expuse como peldaños. Cada una un momento en que confundí generosidad con obligación. 5.800.000. Adrián. ¿Y sabes qué compró? Levantó la cabeza lentamente. Resentimiento. Deudas. Mentiras. Exacto. Dije suavemente. Porque la bondad sin límites no es bondad. Es servidumbre. Y la servidumbre pudre tanto al que da como al que recibe. Sus ojos se llenaron. No de enojo, sino de algo más crudo, tal vez. Vergüenza. Tal vez el primer destello frágil de comprensión. Agarró el respaldo de una silla, con los nudillos pálidos. Todo este tiempo susurró. Pensé que estabas cómoda, que podías dar y no importaba. No me di cuenta de lo que te costaba, o lo que me estaba costando a mí. Extendí la mano por el escritorio, colocando mi mano sobre la suya. No es tarde para aprender la diferencia. Pero tienes que quererlo. Tragó con fuerza. Luego asintió. Enséñame a reconstruir, mamá. Por favor. La súplica no llevaba arrogancia. Ni exigencia, solo la humildad de un hombre que finalmente veía las ruinas a su alrededor. Cerré las carpetas, apilándolas ordenadamente de nuevo. Entonces empezamos con honestidad y disciplina. No más escondiéndote detrás de sus excusas. No más fingiendo que las deudas desaparecen si miras para otro lado. Se enderezó, secándose los ojos rápidamente, como avergonzado de ser visto deshecho. Pero no vi debilidad. Por primera vez en años, vi la posibilidad de fuerza. Salimos de nuevo al jardín. El viento llevando el aroma de tierra y sal. Adrián se agachó, tocando el suelo como si pudiera estabilizarlo. Y pensé, tal vez, que sí lo haría. El camino por delante no sería fácil, pero por fin era suyo para caminar. Y mientras estábamos juntos bajo la luz del sol, supe que la próxima tormenta ya se estaba formando más allá del horizonte. Se suponía que era el último paso antes del juicio-mediación. Una oportunidad para resolver las cosas sin arrastrarlas más por los tribunales. Vera me aconsejó asistir, aunque me advirtió que no esperara sinceridad. A veces dijo: la otra parte solo quiere tejer una historia más. Tenía razón. La sala de mediación era más pequeña que el juzgado, con paneles de madera y deliberadamente cálida. Pero la tensión era más afilada aquí. Fabiana estaba sentada frente a mí. Su sonrisa frágil. Su abogado rígido a su lado. Adrián también estaba presente. Su postura reservada, atrapado entre nosotras. La mediadora. Una mujer de cabello gris con una voz como lluvia constante. Nos pidió compartir nuestras preocupaciones. Hablé con claridad del allanamiento. El cheque falsificado. Las falsedades que se habían extendido como aceite en el agua. Fabiana esperó, con las manos cruzadas como en oración. Cuando fue su turno, inhaló profundamente, inclinando la cabeza lo suficiente para capar la simpatía de la mediadora. No se trata solo de propiedades o dinero, comenzó. Es sobre cómo, Rosario, tratas a la familia.
la forma en que trató a mis hijastros, Sebastián y Clara, me congelé. Las palabras se deslizaron como hielo por mi espalda. Los menospreció, continuó Fabiana con suavidad. Los hizo sentir no bienvenidos. Por eso nunca querían visitar. Ella se pinta como víctima. Pero en realidad ha sido cruel con los niños todo el tiempo. La mediadora me miró, con una chispa de preocupación en su expresión. Y por un momento, el miedo me atravesó, miedo de que esta mentira también pudiera echar alas. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió. Sebastián y Clara entraron, acompañados por una defensora designada por el tribunal, que los había entrevistado como parte del caso más amplio. Sus rostros estaban pálidos pero decididos. La mediadora les indicó que se sentaran. ¿Quieren responder, Sebastián? Más alto de lo que recordaba. Se enderezó en su silla. La sala abuela nunca nos maltrató. Fue la única que nos respetó. Su voz se quebró en los bordes, pero continuó. Cuando mamá nos decía que le pidiéramos dinero a papá, la abuela fue quien dijo que no teníamos que cargar con ese peso. Clara asintió rápido, con las manos temblando, pero los ojos firmes. Nos invitó a cenar. Preguntó si queríamos venir. Nunca nos obligó. Fue la primera vez en años que nos sentimos como familia, no como accesorios. La sala quedó en silencio. Miré a Adrián. Sus ojos brillaban con algo que no veía desde que era niño, gratitud, mezclada con pena. Extendió la mano, como para estabilizar el hombro de Clara, pero la dejó caer en su regazo. La compostura de Fabiana se rompió. Un rubor subió por su cuello, su mandíbula apretándose. Han sido manipulados, espetó, pero las palabras sonaron vacías. La mirada de la mediadora se agudizó, y su abogado se movió incómodo a su lado. Fue el giro que Fabiana no anticipó. Intentó usar a Letashoa a los niños como escudos, pero sus voces cortaron limpiamente su actuación. La mentira colapsó bajo el peso de su verdad. La mediadora se inclinó hacia adelante, su tono fresco pero firme. Señora Torres, hacer afirmaciones falsas sobre menores es un asunto grave. Y dada la consistencia de sus declaraciones, su credibilidad está en seria duda. Fabiana se quedó rígida. Su silencio más fuerte que cualquier protesta. No sentí triunfo en ese momento. Solo un dolor silencioso. Por los niños, forzados a un reflector que nunca debieron enfrentar. Por Adrián, viendo el engaño de su esposa desmoronarse en público. Por los años desperdiciados bajo el peso de las mentiras. La mediadora levantó la sesión con la promesa de registrar el testimonio. Notando el daño severo a la credibilidad de Fabiana, recogí mis papeles lentamente. Con las manos firmes ahora, al salir de la sala, Sebastián deslizó su mano en la mía por un momento, cálida y segura. Y supe que el colapso final de la fachada de Fabiana ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. El acuerdo descansaba en la mesa de roble pulido como un veredicto silencioso. Sus líneas en blanco y negro más afiladas que cualquier intercambio en el juzgado. La mediación se había prolongado por horas. Cada término debatido, reformulado, luego escrito de nuevo hasta que no quedara ningún rincón lo suficientemente vago para manipulación. La primera condición era innegociable. Fabiana emitiría una retractación pública, no una disculpa vaga. No un si alguien se sintió herido. Sería una declaración redactada por Vera, firmada por ella y publicada en cada plataforma donde me había difamado. La mediadora leyó las palabras en voz alta. Mis declaraciones anteriores sobre Rosario Valdés fueron inexactas y engañosas. Lamento el daño causado y las retracto completamente. Los labios de Fabiana apenas se movieron cuando firmó. Pero la tinta no dejaba espacio para la negación. Luego vino la restitución. El juez, firme pero mesurado,
decretó un calendario de pagos C3000 distribuidos en 3 años. Con embargo automático si incumplía, no era todo lo que había dado, pero era un reconocimiento. Durante años, el dinero había fluido de mis cuentas sin retorno. Ahora, por una vez, regresaría. Cada pago un recordatorio de que la generosidad tiene límites. La tercera condición golpeó más profundo que los números. No publicar, directa o indirectamente. Sobre Rosario Valdés o su familia en ninguna capacidad. Las palabras eran pesadas, vinculantes. Fabiana había vivido de la actuación, alimentando a su audiencia con conflictos y tragedias curadas. Ahora, el mismo escenario que había construido le fue arrebatado. Finalmente, las visitas. Insistí, y la mediadora estuvo de acuerdo. No más llegadas sorpresa. No más invasiones forzadas disfrazadas de unión familiar. Adrián y los niños podían visitar, pero solo por invitación, escrita y confirmada. Límites, no privilegios asumidos. Fabiana intentó una última protesta. Su voz, bordeada de dulzura frágil. Esto hace que parezca que soy peligrosa. La mirada del juez no titubeó. Esto deja claro que el respeto ya no es opcional. Su mazo cayó. El golpe seco resonando en la sala, y el acuerdo fue sellado. Me quedé muy quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. Había terminado, al menos en papel. Cada cláusula llevaba la fuerza de la ley. Cada firma era vinculante. Por primera vez en años, sentí la forma de los límites trazados no solo en mi corazón, sino en tinta. Al otro lado de la sala, Adrián me miró. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero detrás de sus ojos había algo nuevo. Tal vez alivio, tal vez vergüenza, tal vez ambos. Dio un pequeño asentimiento, como diciendo que ahora, finalmente, entendía por qué debían trazarse líneas. Fabiana se negó a mirarme mientras recogía sus papeles, su pluma haciendo clic con fuerza contra la carpeta. El silencio a su alrededor era revelador. Incluso su abogado evitaba su mirada. Las actuaciones perdían su poder cuando el guión ya no era suyo para escribir. Al salir de la sala, Vera presionó el acuerdo sellado en mis manos. «Mantuviste tu terreno», dijo quedamente. «No muchos lo hacen». Miré el sello impreso en el papel, la marca del juez brillando débilmente bajo la luz fluorescente. No era victoria como la gente imagina sin aplausos, sin reivindicación gritada desde los tejados. Era más firme, más callada. Un recordatorio escrito de que mi vida, mi paz, mi hogar eran míos para proteger. Doblé el documento con cuidado. Lo deslicé en mi carpeta de cuero y salí al corredor. Las paredes se sentían más amplias, el aire más ligero, como si hubiera caminado a través del fuego y salido con algo intacto. Y aunque la batalla legal había terminado, sabía que la prueba de vivir bajo estos nuevos límites apenas comenzaba. La primera mañana tras el acuerdo, desperté con el sonido de gaviotas volando sobre las olas y la luz del sol derramándose por los suelos de mármol. La casa se sentía diferente, más ligera, menos perseguida por ecos de intrusión. Preparé café, me paré en la ventana de la cocina y miré al Pacífico. Por primera vez desde que me mudé aquí, creí que la villa era realmente mía. El trabajo de restaurarla comenzó lentamente. Caminé por cada habitación con una libreta pequeña, anotando lo que necesitaba reparación. El sofá de invitados tenía una mancha de vino que ningún fregado había quitado. Las sillas del comedor llevaban arañazos de arrastres descuidados. En la sala, una lámpara se había roto durante el caos. Y la alfombra aún tenía rastros leves de arena a pesar de la limpieza profesional. Pieza por pieza, comencé a reemplazar lo que había sido dañado. No se trataba de dinero, era de reclamar la dignidad.
La villa nunca estuvo destinada a ser un escenario para la actuación de alguien más. Estaba destinada a ser un santuario, una recompensa por décadas de trabajo constante y sacrificio silencioso. La tarea más importante vino al final, en la recámara principal, en la mesita de noche. La foto de Elena había estado rota en su marco plateado desde esa semana terrible. La llevé cuidadosamente a una tienda local. Hice reemplazar el cristal y pulí el marco hasta que brilló. Cuando la puse de nuevo en su lugar, la habitación pareció entera otra vez. Su sonrisa, gentil y sabia, miraba las olas como siempre lo había imaginado. Con la villa restaurada, mis pensamientos se volvieron hacia Henry afuera. El cheque falsificado y los meses de difamación me habían mostrado cuán vulnerables podían ser las personas de mi edad, cómo el respeto podía torcerse fácilmente, cómo la paciencia podía convertirse en explotación. No quería que otros hombres o mujeres enfrentaran lo que yo había enfrentado sin herramientas o apoyo. Así que comencé el fondo de límites y legado. Empezó pequeño. Solo una cuenta semilla de mis ahorros y un plan redactado con la guía de Vera. La idea era simple: proporcionar clínicas legales gratuitas para adultos mayores, navegando por explotación financiera, disputas de herencia o coerción de quienes estaban más cerca. No venganza, no amargura, solo conocimiento y protección. Contacté a mi vecino, Daniel, quien alguna vez manejó programas comunitarios antes de retirarse a esta franja de costa en Rosarito. Escuchó con cuidado, luego sonrió con esa calma suya. Talleres, Rosario. No solo clínicas. Enséñales a decir no antes de que necesiten un abogado. Juntos, organizamos la primera sesión en la biblioteca local. Un puñado de jubilados llegó. Algunos curiosos, otros visiblemente cautelosos. Hablé sobre límites, sobre la diferencia entre generosidad y servidumbre, sobre cómo los contratos podían proteger relaciones en lugar de envenenarlas. Vi asentimientos, sonrisas pequeñas, algunas lágrimas. Al final, 3 personas pidieron citas de seguimiento con la oficina de Vera. La voz corrió. Pronto, programamos talleres mensuales. Daniel manejaba la logística. Yo preparaba folletos y compartía mi historia, cuidadosamente despojada de nombres. Cada vez que hablaba, me sentía un poco más fuerte, un poco más segura de que lo que había soportado podía transformarse en algo útil. De vuelta en la villa, las noches se volvieron más tranquilas otra vez. Cuidaba el jardín de hierbas, reemplazando tallos marchitos con brotes frescos, y escribía notas para el próximo taller, mientras las olas rompían constantes afuera. Sebastián y Clara visitaban a menudo ahora, a veces trayendo tareas, a veces solo sentándose conmigo mientras cocinábamos. La villa ya no se sentía como una fortaleza preparándose contra un ataque. Se sentía como un hogar, uno que podía cobijar no solo a mí, sino a las lecciones que quería dejar atrás. Y mientras ponía la foto de Elena de vuelta en su marco cada noche, pensé que tal vez aprobaría este legado, no solo supervivencia, sino enseñar a otros cómo mantenerse firmes antes de que la tormenta llegara a sopallar sus puertas. Era la tarde cuando escuché el golpe. No el golpeteo de una multitud, ni el traqueteo impaciente de la arrogancia, sino un sonido firme, respetuoso. Abrí la puerta y encontré a Adrián solo en el porche, el viento del Pacífico tirando de su chaqueta. Su rostro cargaba un cansancio que no podía ocultarse. Pero había algo más, también humildad. ¿Puedo entrar?, mamá preguntó. La simple pregunta me impactó. Permiso. Una palabra que no había escuchado de él en demasiado tiempo. Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la sala donde la luz se derramaba dorada por el suelo. No alcanzó su teléfono. No paseó ni llenó el silencio. En cambio,
Cruzó las manos y habló quedamente. Te debo una disculpa. No solo por la invasión, no solo por el juzgado, sino por años de dejar que las cosas se deslizaran. Quería paz tan desesperadamente que dejé que Fabiana moldeara la realidad para todos nosotros. Y te dejé cargar con el peso. Escuché, con las manos descansando en el brazo de mi silla, las palabras lavándome como la marea suavizando la arena áspera. Continuó, con la voz temblando. Vi los recibos, vi el cheque falsificado, vi el video. Por primera vez, no pude esconderme detrás de excusas. Tenía razón, en todo. Y yo... Su voz se quebró, se aclaró la garganta. Debí protegerte. No lo hice, lo siento, mamá. El silencio se extendió entre nosotros. Pero ya no era pesado. Era honesto. Me levanté y caminé a mi estudio. Me siguió en silencio, como si pisara terreno sagrado. Del cajón inferior de mi escritorio saqué una pequeña llave de latón. Brillaba en la luz que se desvanecía. Cálida por mi mano. Me giré y la presioné en su palma. Esta es la de repuesto, dije, pero escucha con cuidado. Adrián, esto no es para intrusos, no es para suposiciones. Esto es para el respeto, solo para el respeto. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Entiendo, susurró. Estuvimos juntos en el estudio. Las paredes alineadas con mis registros. La foto de Elena sonriendo desde el estante. El océano rugía más allá del cristal. Constante e infinito. Como marcando el momento con su propio testimonio. Por primera vez en años, sentí que la paz se asentaba en mi pecho. No la paz frágil de la evasión, sino la paz sólida de los límites honrados. La disculpa de Adrián no borraba el pasado, pero abría un espacio para un futuro que podría contener algo mejor. Deslizó la llave en su bolsillo con cuidado, como si estuviera hecha de algo más raro que el latón. Luego me miró, no como un niño exigiendo, no como un hombre excusándose, sino simplemente como un hijo. Salimos del estudio juntos y caminamos a la terraza. El rocío del mar traía el aroma de sal y renovación. Las olas tronando contra las rocas abajo. Se apoyó en la barandilla, con los hombros más ligeros que cuando llegó. Y supe, mientras estaba a su lado, que este capítulo no se trataba de ganar o perder, sino de reclamar lo que siempre debió haber entre nosotros. Primero el respeto, luego la entrada. Pasaron meses, y la villa se asentó en su ritmo al fin. Las olas golpeaban su himno constante contra los acantilados. Las gaviotas trazaban sus arcos en el cielo, y el aire olía a chansal y romero del jardín que cuidaba cada mañana. La paz ya no se sentía frágil. Había echado raíces. Un sábado, Sebastián y Clara vinieron a visitar, no bajo la demanda de nadie. No como peones en la discusión de otro adulto, sino porque querían. Llegaron con su propia energía, su propia risa, cargando víveres y juegos de mesa. Sebastián me bromeó sobre mis listas de compras meticulosas. Clara preguntó si podía intentar cocinar pasta desde cero en mi cocina. La villa, alguna vez llena de extraños y caos, ahora resonaba con un tipo diferente de ruido el que viene de pertenecer. Cocinamos juntos, con harina espolvoreando los mesones y el suelo. Sebastián fingiendo que sabía amasar, hasta que Clara lo corrigió con un dramatismo exagerado. Reí hasta que me dolieron los costados. Más tarde, comimos en la terraza mientras el sol caía abajo. Tazones de pasta humeando frente a nosotros. El mar ardiendo en colores. Hablaron de la escuela, de amigos, de pequeños sueños formándose en los bordes de sus vidas. No era grandioso ni dramático, era ordinario y era perfecto. Después de que se fueron esa noche, caminé a mi estudio.
en el escritorio. Los papeles del fideicomiso esperaban. El trabajo de semanas de conversaciones con Vera. Cada cláusula había sido afilada. Cada palabra deliberada. La herencia no pasaría sin reglas, líneas claras que protegían lo que había construido. Resguardadas contra la explotación y honrando a la familia que había ganado mi respeto, tomé la pluma estilográfica. Su peso familiar en mi mano. Y firmé. Mi nombre fluyó firme y fuerte por la página. Con esa firma, el plan quedó sellado. La villa permanecería en la familia, pero solo bajo la condición de que los límites fueran honrados. Los fondos del fondo de límites y legado seguirían creciendo, ayudando a otros a evitar los errores que yo había cometido. Sebastián y Clara heredarían no solo propiedades, sino protección. Adrián, si continuaba caminando por el camino que había elegido, también tendría un lugar dentro de esas líneas. Cuando el último papel estuvo guardado en su carpeta, me levanté y crucé a la repisa. La foto de Elena atrapaba la luz del sol poniente. Su sonrisa, sin cambiar todos estos años, me recibió con el calor de la memoria. ¿Generosidad? Sí, susurré. Mis dedos rozaron el marco. Firmes y seguros, pero nunca más sin respeto. Las palabras se deslizaron en la quietud como una promesa, no solo para ella, sino para mí misma. Salí a la terraza. El Pacífico se extendía amplio e infinito ante mí, su horizonte pintado en franjas de carmesí y oro. El aire era fresco contra mi piel. El sonido de las olas, un himno de resistencia. Por primera vez desde que compré la villa, no sentí ninguna sombra esperando al borde de mi paz. Detrás de mí, la casa estaba entera otra vez reparada, restaurada, reclamada. Dentro de sus paredes permanecían las risas de los nietos, las lecciones escritas en tinta y un futuro trazado. No por miedo, sino por elección. Observé la última curva del sol deslizarse bajo el agua, y en su luz desvanecida, sentí que la historia se cerraba allí a mi alrededor, como un libro suavemente cerrado. El legado estaba asegurado, no por riqueza, no por propiedades, sino porque finalmente había aprendido el costo de la bondad sin límites. Y ahora había pasado la lección. El mar rugía su coro eterno, y me quedé escuchando, lista para lo que viniera después.